Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. En medio de este proceso electoral es importante, venimos invocando un voto libre, pero un voto reflexivo y responsable en el país, en un momento complejo, difícil, en medio de la crisis, el conflicto armado interno que vive el Ecuador. Hoy queremos presentar a la candidata presidencial por Sociedad Patriótica Lista 3, la ingeniera Andrea González Nader, para hablar de los grandes desafíos y cómo piensa afrontar desde llegar a la presidencia de la República grandes problemas en medio de la crisis, como solucionar la crisis en seguridad que vive el Ecuador, el conflicto armado interno que vive, la crisis energética, cómo sentar las bases para contar con una matriz energética equilibrada, que dé certezas y no incertidumbre de apagones cada cierto tiempo, temas como solucionar el empleo, educación, salud y otros que vamos a abordar hoy. Pero quisiera empezar por la coyuntura. ¿Qué piensa la candidata presidencial Andrea González de la situación de Venezuela? Hoy es un día oprobioso, pese a la reivindicación que mayoritariamente, multitudinariamente el pueblo venezolano salió ayer a decirle no a la dictadura. Pero hoy la dictadura, amparado en unas fuerzas armadas corruptas, va a continuar la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo manejaría su política internacional? ¿Qué piensa de la dictadura de Venezuela? Buen día. Buen día, y la verdad creo que fue un día duro para la democracia ayer mundial, y acoto a lo que tú dices, no solo un pueblo valiente venezolano que está en las calles buscando defender su libertad, sino que vimos ya el rechazo de alguna manera retractarse a aquellos presidentes de Latinoamérica que en su momento iban a apoyar la posesión de Maduro, e incluso un Petro, un Lula da Silva, que se abstienen de ir a la posesión porque no reconocen esas elecciones. Creo que el mundo ayer sufrió momentos de incertidumbre cuando María Corina pues fue detenida. A Vox Populi, creo que el mundo también habló y pidió que se libere inmediatamente a María Corina Machado. Hoy es un día histórico para Venezuela. No soy ajena a la historia del pueblo venezolano, he tenido la oportunidad desde muy chica conocer a este pueblo valiente, a este pueblo resiliente, y la historia de Venezuela es una historia que se puede repetir y que estuvo a punto de repetirse en nuestro país, porque este modelo fue copiado. ¿Con quién y en qué condiciones? Nosotros tenemos que entender que la Constitución de Montecristi tiene algo innegable, y es un alma chavista, no socialista, chavista. Fue hecha a la medida de este proyecto nefasto que en mi opinión es un fracaso en Latinoamérica, mal llamado socialismo del siglo XXI. Y hoy tenemos en Ecuador las consecuencias de una crisis de seguridad y una crisis económica que nacen de esta relación tóxica con la ley y con el dinamismo económico, por dos cosas muy puntuales. En esta constitución que tiene el alma chavista, que vemos que ahora está pagando las consecuencias del pueblo venezolano, se consideran como excepcionales dos cosas: la cárcel para los delincuentes y la inversión privada. Si tú estás en un país dolarizado y que se ha convertido en un narcoestado, no puedes tener una constitución que considere como excepcional la cárcel para los narcos y la inversión para que entren los dólares a una economía dolarizada. Entonces, mírate que no te pase un poco, y pues fuerza con el pueblo venezolano que hoy tiene la oportunidad de realmente volver a escribir la historia que siempre ha escrito, de libertad, de progreso, de avance. Recuerdo con gusto cómo Venezuela era primer mundo en Latinoamérica hace muchos años atrás. Incluso, cosa curiosa, las primeras carreteras que se construyen en Latinoamérica con equipos camineros es en una relación como simbiótica entre Ecuador, Venezuela y España. Entonces debemos entender que ese es el camino al que vamos si no cambiamos la Constitución. Usted ha hablado de una constitución chavista, efectivamente, paralelamente al gobierno de el coronel Hugo Chávez, se aprobó aquí en Montecristi la constitución en el 2008. ¿Qué haría con esa constitución? ¿Cómo cambiar esa constitución? Que es una camisa de fuerza que le tiene bloqueado al Ecuador, como por ejemplo la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué haría usted?
Nosotros hemos sido muy claros. Si tú vas a hacer una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, vas a tener exactamente el mismo resultado de Montecristi, que es una constitución con altísima carga ideológica. Porque esta constitución ha permitido o ha engendrado un código de la democracia que permite que la asamblea sea una narrativa de turno de quien tiene el poder. Entonces, la asamblea no sirve para hacer leyes, sino que sirve para que el poder político se quite las ropas y se desgaste tratando de mantener sus agendas de impunidad. Nosotros proponemos una nueva constitución a través de un consejo de expertos. Este antecedente pasa en el 76, cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Una mesa donde se sentaron varios personajes, incluyendo Jaime Roldós. Se escribe esta nueva constitución que pasa directamente a consulta popular. Y hay gente que me ha dicho, pero Andrea, ese fue el paso de la dictadura a la democracia. Pregunto yo, ¿no es peor un narcoestado que una dictadura? Y entre paréntesis, bueno, mi abuelita decía que era dicta blanda, pero la verdad es que en un narcoestado es mucho más necesario reiniciar la democracia que en una dictadura. Y aún así, salimos de la dictadura a través de este Consejo de Expertos. ¿Quiénes podrían participar? Claro, febrero del 78, en medio de la dictadura del triunvirato militar, se puso a consideración del país dos constituciones, la nueva constitución y la constitución del 45. El pueblo ecuatoriano se pronunció por la nueva constitución. Por la nueva constitución, y no tenía una alta carga ideológica, teniendo grandes representantes de su ideología sentados en esa mesa. Porque hubo la claridad para entender que una constitución tiene que ser inclusiva para todos. No puede ser exclusiva de quien no comparte contigo una ideología política. La constitución es para todos. Y esta constitución, que tiene ese gato de 5 patas como el Consejo de Participación Ciudadano, que entre comillas es hiperpresidencialista, pero el presidente le tiene que pedir a la Corte cada permiso para hacer cada cosa, y que ha convertido la Asamblea en este impresentable suerte de organismo que secuestra al Ejecutivo de turno, porque ya no importa quién esté. Nosotros proponemos un parlamento bicameral, donde hay una Cámara Baja y un Senado que se pueden aprobar leyes y ya no está a merced de la narrativa del partido político de turno que tenga a su líder o a su compañerito en procesos de corrupción o procesos judiciales, como hoy vemos que es la narrativa de todos los días y de cada asamblea que se vuelve a formar. ¿Sabes qué es lo lindo? Que yo hablo con chicos de 21, 22 años que están estudiando leyes y les hablo de esta propuesta de una nueva constitución a través de un consejo de expertos, y ellos nos esponjan. Es más, te dicen, Ecuador cada 15 años cambia de constitución. Nunca hemos tenido tanto problema para cambiar la constitución como esta, porque tiene un candado que solo te permite cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente. ¿Cómo romper eso? La constitución... Porque le dejó atrapado al Ecuador con esta constitución. Voy a decir algo un poco fuerte, pero es la verdad y tenemos que ir interiorizándolo cada ecuatoriano. La constitución de Montecristi no es constitucional. Ahí hay una demanda por falsedad ideológica puesta por León Roldós, porque en los cuartos oscuros de Montecristi se edita el texto por el que votamos luego en una consulta popular. Y te pongo un solo ejemplo que es brutal. En el momento en el que ellos le suman una S a la primera parte de la Constitución, donde dice que somos un Estado de derechos y no un Estado de derecho, nos quitaron todo el piso para controlar lo que se venía con el narcotráfico, con las mafias y con los hedeos. Esa Constitución no es constitucional. Consecuentemente, el camino sería echar abajo la Constitución primero. Una de sus primeras decisiones. Es la única manera de salir de ahí. Y tú tienes que consumar a la academia. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto. Eliminar una constitución hiperpresidencialista. Por supuesto, y es un lenguaje que se abre alrededor, a lo largo y ancho del país. Incluso aquellos que inventaron esta constitución y dijeron que iba a durar 300 años, están hablando de una nueva constitución. Entonces, no tiene sentido seguir tapando el sol con un dedo. El electorado ha cambiado en estos últimos 15 años. Tú tienes una generación joven que está muy participativa, y ojo, no es la mía, yo soy millennial. Te hablo de los centennials, los chicos que en este momento están en la universidad, de 20 y pico de años. Ellos saben que tienen que venir con una nueva constitución y entienden que en una asamblea constituyente ellos no tienen el más mínimo espacio, porque sería tener que firmar un contrato de por vida con cualquiera de estos partidos que jamás se van a sentir identificados. ¿Cómo sumamos a los jóvenes a participar? Ellos saben
que la única manera en la que ellos pueden sumarse a construir una nueva constitución es a través de un consejo de expertos. De lo contrario, tienes que pasar el filtro de los partidos corruptos, a los cuales hay que venderle el alma para ser parte entonces de una asamblea constituyente. Ellos entienden que es la única salida, y en realidad el mundo está cambiando hacia allá, hacia constituciones menos, hacia gobiernos menos cargados de ideología, donde puede ser de izquierda pero sumas a los de derecha en la construcción de un país, o puede ser de derecha y escuchas a los de izquierda. Entonces creemos que esta propuesta es no solamente lo único que tenemos nosotros para ofrecer, sino la única solución para la salida que actualmente tiene el país. En tanto en cuanto esa constitución considere como excepcional la inversión privada, seguimos al abismo de la dolarización y no habrán empleos, y esto seguirá poniéndose peor y sumaremos más filas a la fila de la corrupción y la delincuencia. Candidata Andrea González, ¿y cómo se configuraría esta comisión que permite elaborar la nueva constitución? Sería invocado desde un ejecutivo neutral. Yo no pertenezco fervientemente a las filas de la derecha o de la izquierda. Estamos abiertos a que la academia sea quien nos lleve la ruta de cómo conformar esta mesa técnica, para que no sea un liderazgo a dedo justamente de Carondelet. Y hay que entender algo: la academia siempre fue parte de la construcción política de este país, pero durante los 10 años del mal llamado socialismo, porque el socialismo no tuvo nada, señores, se la espantó. Universidad que no pensaba lo mismo que pensaba el gobierno fue clasificada como F. Medio de comunicación que no pensaba lo mismo que el gobierno se lo cerró. Periódico que no opinaba lo mismo que el gobierno fue cerrado y perseguido. Entonces luego de esos 10 años de persecución, por supuesto que hay un distanciamiento de la comunidad civil, de los medios, de la academia, en participar activamente en la construcción política del país. Yo entiendo, no es culpa de ellos, quedaron traumados, pero hoy es tiempo de que tomen su lugar en el ciclo de la vida y entren a construir. Si tú no lo haces a través de la academia, esto se vicia y automáticamente van a entrar estos intereses oscuros. Es la invitación abierta a que regresemos a tomar las decisiones con números y no con el hígado, con el cálculo político. Y sabes que la inteligencia artificial te permite que esto sea mucho más sencillo que antes y mucho más público que antes. Entonces realmente yo considero que esta es una oportunidad. Tocar fondo siempre sirve para saber que no puedes llegar más abajo. Y creo que Ecuador ha tocado fondo en todos los aspectos. Andrea González, candidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3 en la revista de Opinión y Democracia. Tema económico. Este 9 de enero, ayer, el Ecuador cumplió 25 años de vigencia de la dolarización. Así es. Hay sectores precisamente que apuntaron en su momento en campañas anteriores, que ofrecieron ecuadólares, tomarse recursos del Banco Central que no le pertenece al Estado. Así es. ¿Cómo fortalecer la dolarización? ¿Qué piensa usted? Tenemos 25 años de dolarización, quítenle 16 años de esta Constitución. Esa es la cruda realidad. Nosotros jamás vamos a salir de subdesarrollo estando dolarizados con esta Constitución. Estamos destinados a crecer máximo al 1% anual con esta Constitución. Y si crecemos al 1% anual, nos demoramos 100 años. Claro, imposible salir creciendo menos que el crecimiento de la población. Y hay que entender algo. Esta Constitución con alma chavista fue creada en un país que no está en dólares. Venezuela no está en dólares, por ende su Constitución, su alma, su sistema económico no percibe el ingreso de divisas como parte crucial para la economía. Nosotros, al ser un país dolarizado y al no imprimir nuestra propia moneda, necesitamos un flujo fresco de divisas que vayan entrando para poder crecer económicamente. Pero esta Constitución, que está basada en bolívares, que en su cabeza tiene a los bolívares y que tiene más bien al dólar como gran enemigo de su economía, nos va a tener creciendo o decreciendo, como fue este año, que hemos decrecido 0.4% para el resto de nuestras vidas. Y Ecuador sí tiene un camino. Quedan los últimos 10 años de bonanza petrolera. Y el petróleo es un producto que se exporta, es decir, ingresa las divisas frescas. El problema es qué hacemos con esos dólares que ingresan del petróleo. Lamentablemente van a parar a caja chica, a gasto corriente. ¿Por qué? Porque en esta misma Constitución te pide aumentar los presupuestos de cada ministerio, pero no te dice cómo, ni qué, ni de dónde viene ese dinero. ¿Cómo financiar eso? Aumentarás que es mandamiento. O sea, tiene que tener sostenibilidad financiera. Quítenle esos 25 años de dolarización. Manejo responsable de la economía. Por supuesto. Y yo
en nuestro plan de gobierno habla de reducir específicamente el ISD y el ICE, porque por supuesto nos encantaría haber dicho que vamos a reducir el IVA, pero en este momento el país no puede reducir el IVA. Estamos en un conflicto armado interno. Hay que reducir el gasto corriente del gobierno. Por supuesto, llegamos a tener 40 ministerios con el disque socialismo del siglo XXI. E inclusive uno que andaba abrazando árboles y tanto daño le hizo a la conservación de este país. Y tuvieron el barril de petróleo en 180 y en lugar de dejarnos proyectos sostenibles financieramente que generen empleo, cerraron el Izquieta Pérez, abrieron Yachay y nos dejaron 16 años sin producción de antiofídicos, de vacunas, de investigación, que yo que recorro el país, hablo con los chicos que están estudiando ingeniería agrónoma y no me pueden creer que hace 16 años Ecuador exportaba vacunas y antiofídicos y hoy los importamos de Costa Rica y Brasil. Entonces lo que hicieron es nefasto y todo está en esta constitución. De esos 25 años dolarizados, quítenle 16 de una constitución que está basada en pelear con el dólar a nivel internacional, hecha para la economía de un país que emite su propia moneda como le da la gana. Hemos visto cómo se han manejado los bolívares en este sistema nefasto económico. Por eso el salario básico es de entre 5 y 10 dólares en Venezuela. Están hablando en un idioma que nadie entiende. Y Venezuela era potencia mundial con la cantidad de petróleo que tiene. Esa es la demostración más grande que tú puedes ser millonario. Mientras no manejes bien las finanzas de la casa, le sigues pagando la tarjeta de crédito del turno al primo malcriado que se lo gasta todos los fines de semana. Entonces, el manejo económico que ha tenido con los últimos 16 años es el mismo que ha tenido Venezuela. Solo que estamos en dólares y no podemos emitir la moneda, porque si no estaríamos eso así. Le ha salvado al Ecuador. Por supuesto. Y si tú quieres proteger la dolarización, si quieres que hayan empleo en este país, lo primero que tienes que hacer es cambiar la manera en la que esa constitución percibe las finanzas de un país en dólares. Necesitamos que entre en divisas, necesitamos bajar el impuesto a la salida de divisas, bajar el impuesto a consumos especiales, darle aire, no para que el Estado pueda contratar más gente, para que el emprendedor que está vendiendo una taza de café mañana no tenga un mesero sino 2, para que el que está haciendo sombreros de paja toquilla pueda exportarlos y pueda venderlos. Entonces hay que cambiar y la educación aquí no es para el gobierno, es para el ecuatoriano. Y yo siempre digo, esta es la campaña más educativa que ha tenido el país, porque mi alma de profesora no me deja perder la oportunidad de hablarle un mes al país y hacerle entender que es culpa nuestra, del electorado, y por supuesto que ha cambiado después de 15 años. ¿Cómo vemos cómo se manejan las finanzas de nuestros recursos? Ellos nos están haciendo el favor de manejar nuestros recursos para que sean sostenibles en el tiempo. No son los dueños del petróleo y la minería del país. Entonces, esta relación tóxica que hemos creado en base a esta constitución con alma chavista debe terminar ya. A Ecuador le quedan los últimos 10 años de bonanza petrolera y pueden ser los primeros 10 años de los 20 de salir del subdesarrollo. Imaginémonos un camino que empieza desde el próximo año para los 20 años de sacar del subdesarrollo al país. Les prometo que van a ser 10 años cada vez mejor. El camino es largo, pero hay que empezar por algún lugar. De lo contrario, estamos destinados a quebrar como país, como sociedad y entregarle la mafia a nuestros jóvenes en bandeja. Ahora, hay dos formas de fortalecer la dolarización, porque se necesitan más dólares en dolarización, y uno de ellos, lo que usted decía, en parte, el fortalecimiento y el crecimiento de las exportaciones, no solo las tradicionales, sino las no tradicionales. Así es. Y por otro, la recaudación de impuestos. No hay otra forma de contar con los dólares. Mira, yo me recorro el país y a veces tengo personas que reaccionan a este enunciado de una manera que debería entrar a debate, pero público, ¿no? O sea, del electorado como tal. Le digo, un gobierno debe vivir de los impuestos. Me dicen, no. ¿De qué quieres que viva el gobierno? Del petróleo. El petróleo no es de ellos. El petróleo es mío, tuyo, fue de Bombita y será de mis hijos. El gobierno de turno no tiene por qué gastarse el petróleo debe ser inversión. Y el gasto corriente del gobierno debe venir de los impuestos. Entonces, es toda una educación económica que hay que darle al país, porque venimos de estos proyectos populistas, en los cuales cuando el barril de petróleo estuvo en 180, en lugar de sacarnos del subdesarrollo, se fueron a París a tomar cafecito con Miguel Bosé, o se iban en el avión presidencial a ver a los Boy Scouts a Argentina. Estamos locos. Ese petróleo, esa minería, no es para el gasto corriente de los ministerios de turno. Es para que abra la puerta a la tecnología.
¿Y por qué nosotros citamos a Bombita siempre? Porque esto no es una idea de un progre o de un ambientalista. Cuando él dijo, vamos a sembrar el petróleo, él estaba hablando de que el petróleo tenía que ser utilizado para invertir ese rédito en la agricultura. Claro, ahí sí empezó en el gobierno febrero del 72, dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, el Bombita. Así es, y saludos porque sé que está muy bien. La realidad es que él tenía muy claro el panorama. El petróleo sirve para meter tecnología a la agricultura. La agricultura es la que va a dar el empleo. Y de esos empleos, yo como Estado recaudo impuestos y tengo para obras, para salud, para carretero. Entonces, esta relación dañina o insostenible con nuestros recursos no renovables, es decir, se acaban, se ha convertido en una relación insostenible. Cuando tú lees las exportaciones de este país, el anteaño pasado el banano le ganaba al petróleo, el año pasado fue el camarón, la tonelada de cacao llegó a casi 11,000 el año pasado. La respuesta está ahí, siempre la tuvimos. Si puede haber un general que pasa de una dictadura, que está de acuerdo con una ingeniera en gestión tecnológica y medio ambiente, años, décadas después, quiere decir que el camino estaba claro. Pero durante ese proceso nos fueron confundiendo y Ecuador lo hicieron crecer en su economía como un país pobre que no tiene absolutamente nada, más que poner todas sus esperanzas en cualquier político de turno que como caudillista va a manejar toda nuestra riqueza. Ecuador es un país rico. No es un país pobre, señores. Y se nos dice una candidata a la presidencia que se sienta con embajadas europeas y no somos un país pobre para ellos. Somos un país en vías de desarrollo. Es decir, que tiene los recursos para desarrollarse, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque estos proyectos populistas insostenibles financieramente se han rifado nuestros recursos. Y me encanta que queden 10 años, porque es una línea de tiempo que nos pone la soga al cuello. Y habla de, por fin, ¿será que invertimos los últimos 10 años de bonanza petrolera en lo que somos buenos? Es decir, en tecnología agrícola y en educación. Y eso va a generar oxígeno para este ecosistema, que va a generar empleo, que va a generar emprendimiento. Y yo como Estado podré recaudar más impuestos e invertir en más obras. Esto es algo que no todo ecuatoriano lo interioriza. Esto es algo que lucha contra muchos proyectos populistas que les han dicho que apenas sube el barril de petróleo se pueden solucionar todos nuestros problemas mágicamente. Pero se viene una generación con mucho ñeque y mucha información que sí está dispuesto a construir este país sosteniblemente. Ahora, usted ha hablado de la agricultura. Esto también ha sido una entelequia, el volver los ojos al agro ecuatoriano. Toda la vida, sí. ¿Cómo fortalecer, cómo recuperar esa gran riqueza que tiene la agricultura ecuatoriana? Mira, lo han hecho a pesar del gobierno. Una de las cosas que yo puedo decir es que la Feria Camaronera de Ecuador es la mejor del mundo. Tuve la oportunidad de ir por primera vez el año pasado a la Feria Camaronera Ecuatoriana. El mundo entero metido en el centro de convenciones de Guayaquil, españoles, europeos, asiáticos. Y todo eso a pesar de los gobiernos, porque no ha sido con ayuda de los gobiernos. En el sector cacautero, lo que jamás imaginamos que iba a poder lograrse. No solo vendemos ya cacao, vendemos chocolate fino de exportación, chocolate de calidad, a pesar del gobierno. Entonces te vas dando cuenta que aquí volver la mirada al campo no te habla de regalar el saco de urea y el saco de semillas. Eso es lo mínimo, lo básico, lo tradicional. Hoy en día hay tecnología que le puede ahorrar al agricultor un montón de dinero y hacer que sus productos suban de nivel. Uno de los ejemplos inalcanzables para el pequeño agricultor, los drones. La tecnología de los drones que ya se está usando aquí gracias a la Universidad Earth, que tiene muchos graduados de esa universidad, Costa Rica, que ha avanzado, tiene 16 años ganándonos en el tema de tecnología agrícola, sin tener las vastas extensiones de territorio que tenemos nosotros. Un dron te calcula dentro de tu territorio, de tu terreno, de tu parcela, cuánto necesita de nitrógeno, fosfato o potasio cada sector. Se comunica con otro dron que va y pone la exacta cantidad de NPK que necesita cada parte. Hoy incluso se habla del boro, que es un material muy fácil de adquirir, que puede cambiar el tema de nuestro suelo. La tecnología de punta existe. Al gobierno ecuatoriano le interesa saber cómo se divide la tierra, así como tenemos el catastro minero, saber cuál es el catastro agrícola, levantar el censo agricultor, para saber en qué tierras nos da mejor el mango, en qué tierras se debe poner el camarón. Lo que se ha hecho con las tierras bajas sembrables con el tema camaronero es muy fuerte. Nunca debes
utilizar tierras sembrables para hacer camaroneras. Queda estéril esa tierra para siempre. Hay un desorden que viene con una oportunidad enorme para abrirse a la parte internacional. Entonces, hablamos de tecnología. No solamente de regalar semillas y urea, ni el tractorcito. Bueno, ya estamos hablando de tecnología de punta. Hay países como Chile en donde con la nueva tecnología, con los satélites, se sabe en qué tierra hay que sembrar qué. Exactamente. Y no aquí a palo de ciego ir incentivando a la agricultura. Un poco, a ver, yo que soy mona, por favor no me lo tomes a mal, pero en Ecuador somos mono ve, mono hace. Y te lo digo porque cuando uno va a la playa en el carretero, lo que ves es coco helado, coco bien helado. Son 7 puestos que venden lo mismo. Y nos pasa todo el tiempo. Nos pasó con la guanábana. Nos pasa hoy con la pitahaya, nos va a pasar con el cacao. Y algo gracioso, no gracioso, algo doloroso, porque en realidad, yo sé que soy muy positiva, pero tiene que dolernos. México se adjudicó como cuna del cacao y del ají los últimos 10 años. Recién, gracias al descubrimiento de Palanda, Ecuador se está posicionando como la cuna internacional del cacao. Ya viene el ají. Perú se cogió las papas nativas. Vemos que Perú no cambia su marca país, por ejemplo, en turismo, desde hace más de 20 años. Uno reconoce esa colita del mono roja que da vueltas como marca país. Ecuador cambia de marca país con el mismo ministro durante 2 periodos. La falta de seriedad que le da a este país, al sector agrícola y turístico, que son el futuro, que son lo que los jóvenes te están hablando, que va a ser lo sostenible en el tiempo, es doloroso. Entonces, a recuperar esa hegemonía internacional que hemos perdido como la cuna de todos estos elementos, no es culpa, yo no tengo nada que reclamarle a México. ¿De quién es la culpa de que no hayamos sabido que el cacao es nativo de nuestra zona? Es nuestra. Es nuestra por haber perdido el tiempo y haberlos dejado de que nos convenzan de que somos pobrecitos. En este país no hay nada más que hacer que vender petróleo. Quisiera que Arabia Saudita venga a dar una charla a Ecuador de cómo es realmente vivir solo con petróleo. Porque este país no es pobre, es rico. Pero tenemos proyectos políticos que se han basado en convencernos que somos pobres y que sin ellos no somos nada. Y eso es a lo que venimos a cambiar en realidad. Candidata Andrea González, hay el otro tema que usted se refirió, minería. Y aquí ha habido oposición a la explotación minera, que por cierto, el Estado tiene que ser riguroso en los controles, permisos ambientales. Sin embargo, hay una gran fuente, como explota Chile, vuelvo a Chile, la minería. Lo que hay que hacer también, enfrentar la extracción ilegal de la minería en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar este gran desafío? Usted que es ambientalista. Tú tienes que tener clara la línea de tiempo. Bueno, y perdóname que te corrija, pero no soy ambientalista, soy ingeniera en gestión tecnológica en medio ambiente. Y sí hay una diferencia porque los ambientalistas son activistas y, ojo, son increíblemente necesarios, súper necesarios. Aquí hay una línea de tiempo terrible. Ecuador sabe que tiene oro desde antes de que lleguen los incas, discúlpame. ¿Sí o no? No es que Correa descubrió el oro, o ya, hasta eso vamos a llegar. En el momento en que se manda a consulta popular la minería a gran escala, porque debemos recordar que esto fue a través de una consulta popular, se apertura el catastro minero y se hacen 2 cosas totalmente terribles que hoy en día pagamos las consecuencias. En primer lugar, se deja en el limbo a la minería artesanal. La minería artesanal o de mediana o pequeña escala es esa artesanía que tradicionalmente y desde hace cientos de años han tenido nuestros pueblos nativos conociendo dónde estaban, porque antes que hubiesen tecnología ellos ya sabían dónde había oro. Cuando Rafael Correa apertura la minería a gran escala y deja al minero tradicional, artesanal, en el limbo, en lugar de corregirlo, darle las herramientas, controlarlo, hacerlo más eficiente, ponerle tecnología, lo primero que yo dije es, los van a dejar en bandeja de plata para los narcos y las mafias. Estos mineros artesanales que hoy no tienen cabida van a ser parte de los narcos y lamentablemente no me equivoqué. Tú aperturaste el catastro minero para gran escala y te olvidaste que ahí había gente que hacía minería y que tenías que regularizar, darle un espacio. Hoy los vemos como parte de los GDOs y como están secuestrados, porque Ponce Enrique no es territorio nacional. Primero. Segundo, los datos claros. Tenemos que tener un contador nacional público, según las últimas investigaciones, de cuáles son los yacimientos, cuánto queda y a cuánto se está vendiendo con cada contrato. Porque no puede ser. Eso es parte del catastro minero que debiera estar actualizado. Y tú tienes un contrato con China que es increíblemente nocivo para Ecuador, donde se llevan las tierras de los Andes, nos pagan un porcentaje por un maleado de cobre que van a sacar. Perdónenme, las tierras raras
que son las tierras más apreciadas hoy en día. Y este mismo contrato minero del que estoy hablando tiene la segunda relavera más grande del mundo, advertido ya por medios internacionales que Ecuador se puede convertir en un Brumadero. Por otro lado, tienes tecnología de punta en el norte del país, en otro proyecto minero, donde no hay ni siquiera relavera. Tienes cápsulas que engloban los tóxicos que salen de esto y que puedes trasladar sin ningún problema a donde necesites. Entonces, primero que nada hay que poner la casa en orden. Porque el oro no lo descubrió Correa, ni la Revolución Ciudadana, ni era para ellos. Era para que el país entero se desarrolle. Y él en su periodo nos rifa absolutamente todo. Petróleo, minería, al país con el que mayor ñañería tenía. Y nos deja vendidos los recursos para 10, 15, 20 años. Entonces tú tienes que poner orden en la casa. Y la minería ilegal es producto de que en el catastro minero, con el disque socialista, se dejó totalmente invisibilizado a nuestras etnias que antes de que lleguen los españoles ya sabían que había oro. Entonces tienes que entender que hemos entrado a la minería haciéndolo muy mal y que esto tiene que ordenarse para que se haga bien, para superar este reto que tiene Ecuador, que no lo tiene ni Chile. ¿Usted impulsará la explotación legal de la minería? Sostenible en el tiempo, sostenible financieramente. Si vamos a vender el oro y las montañas de este país, que sea para que nos dure años esa inversión. Ese contrato minero del cobre es terriblemente nocivo para el país. Y no solo eso, sino que debemos interiorizar de alguna manera que es un gasto corriente. Cada rédito que venga al país por la minería debe ser inversión. No puede ser para gasto corriente. Y sé que tenemos menos déficit fiscal. Hemos pasado de 4.200 millones a 2.400 millones. Pero igual este año se aumenta el gasto corriente en 1.000 millones. Y ojo, quiero dejar en claro que cuando hablamos de reducir los gastos, no podemos reducir la cantidad de doctores, profesores, militares ni policías en un país que necesita a los policías y a los militares dándonos seguridad y a los doctores y a los profesores reparando el tejido social. Hablamos de esta burocracia lacerante para la economía, donde también el emprendedor se enfrenta a la vacuna para arriba. Entonces, si tú pones orden en la casa en minería y entiendes que a diferencia de Chile y Perú, Ecuador no tiene grandes territorios donde no haya gente. Somos el país más poblado densamente de Latinoamérica. Hay 50 más o menos ecuatorianos por kilómetro cuadrado. En cualquier proyecto que hagas va a haber una comunidad. Y sí, tiene que haber la consulta previa informada. Es un reto enorme. Chile y Perú lo hacen por allá donde no hay nadie. Aquí en cualquier lugar va a haber una comunidad. Es un reto. Está aperturado, se hizo mal, estamos pagando las consecuencias, pero bien hecho puede significar los otros 10 años que necesitamos para desarrollarnos, porque por si acaso necesitamos 20 años y solo hay 10 de petróleo. Bien, a la ingeniera Andrea González Nader, candidata presidencial por el partido Sociedad Patriótica Lista 3. Muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, la verdad es que me siento en casa y el café está buenísimo. Muchas gracias. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para analizar la recuperación de recursos del ISPOL, la actuación diligente de la Contraloría General del Estado y las acciones que cumple el gobierno. Dos invitados, el general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL precisamente, y el doctor Hugo Espín, jurista y penalista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa